El que no diga que no se ha asustado y que no ha sentido algo extraño cuando ve a Godzilla caminando por Tokio o cuando ve al tiburón atrapando a una víctima, seguramente está haciendo mentiras. Bienvenidos a la Galería Nocturna, este nuevo episodio. Estamos Omar y Laura. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, buenas noches. En el episodio de hoy vamos a hablar de el Creature Feature o las películas que involucran monstruos y criaturas. Em, ¿por qué propuse el tema esta vez? Porque, digo, aparte que ya estamos avanzando en lo que nos gusta y eso, últimamente me ha dado por estar buscando las películas que más me gustan y me pareció un buen tema para hoy. Entonces, si les parece, vamos a comenzar con un nuevo episodio de La Galería Nocturna, explorando las criaturas de la noche. Y bueno, primero quiero empezar por el asunto de qué es un creature feature, o cómo sería una, digamos, clasificación o una descripción general para las películas de creature feature. Es, Por favor, porque la verdad yo nunca había escuchado el término, si te soy sincera. ok, ok, es que es algo muy gringo tal vez, y muy de 80s y 90s, pero al final de cuentas es una categoría que todavía se sigue utilizando. Am, es una película de terror o de ciencia ficción, también puede aplicar, donde el principal enemigo o el principal peligro en la película es un monstruo, un mutante o un animal, incluso podría entrar extraterrestres, eh, pero a comparación de otras películas, el peligro o el principal villano es una de estas criaturas, ¿no? Un animal, una bestia, un mutante, algo que no es humano. Hey, Y principalmente son tres las características, o al menos así las podría resumir yo, que debería tener una película para considerarse de terror y un creature feature. La primera es que la amenaza de la película o el enemigo de la película no sea humano ni fantasma. Ah, si es cualquier tipo de criatura extraña, por ejemplo, mutante, algún monstruo o algún animal, eh, puede entrar en esta categoría. La segunda es ya, que, ya. la segunda es que la mayoría de la película la intención de la película es la sobrevivencia. No solamente es mostrarte el enemigo, sino cómo sobrevive él o los protagonistas a este peligro. Pero, pero mostrándolo como una historia de sobrevivencia. Eh, ¿cuál? Bueno, ahorita llega un poco la diferencia. La tercera situación sería eh, que principalmente te muestre a la persona o el humano contra una fuerza de la naturaleza. Eh, ¿Por qué hay estas diferencias? Por ejemplo, una película, digamos, El Exorcista, no podría considerarse de creature feature tal cual porque, bueno, es una situación paranormal y es una persona, eh, aunque poseída, pero es una persona que está, eh, digamos, como enemigo. Y las amenazas son paranormales y técnicamente no es una sobrevivencia de los personajes contra el demonio. Aquí yo tengo como una pausa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Ajá. como la película de la mosca? Fue un humano, pero se transformó en un mutante. ¿Contaría cómo? Sí, a final de cuentas, el enemigo principal es el doctor ya mutado, Mm, no antes de convertirse en esta híbrido. Entonces, sí, ok, bien. lo único que podríamos como que tener a medias es que en realidad la sobrevivencia sigue siendo de él primero, no tanto de su pareja. Pero al final de cuentas cumple dos de las tres sin problema. Ahora, la otra diferencia es que hay películas donde hay animales que presentan un problema durante la película, pero no es, digamos que no están sobreviviendo a esos animales. Por ejemplo, esta película se me fue el nombre, Tiene maldito.
Cementerio Maldito, por ejemplo, es un gran ejemplo, gracias. ¿verdad? Cementerio Maldito, aunque hay animales que provocan problemas ahí, en ¿Mm? realidad el principal problema es la parte sobrenatural y el misterio de que están reviviendo del cementerio. Sí hay riesgo, sí hay ataques y eso, Ujú. pero a final de cuentas el mayor riesgo viene de lo paranormal, no de una criatura que está poniendo a prueba al humano contra las habilidades o contra la naturaleza, vaya. Eh, por ejemplo, eh, creo que podría empezar con la primera película que quería mencionar en este asunto, digo, en este episodio, que sería Jaws o Tiburón. Ok, ok. Ok, Tiburón es básicamente gente sobreviviendo a un tiburón. Por alguna razón la gente sigue metiendo al mar, pues tienen que sobrevivir a la naturaleza entre el agua y el depredador máximo del mar, o al menos de esta playa, ¿no? Ah, tiene las tres situaciones. Primero, es una amenaza no humana. Am, luego, básicamente es ver cómo sobreviven, sobre todo los dos personajes principales, cómo sobreviven a su pelea contra el tiburón o a su encuentro con el tiburón. ¿Mm? Y la tercera es que ves cómo las personas se enfrentan a algo natural que los domina o que es más, o que es superior a ellos, ¿no? Y obviamente es un animal, entonces creo que ahí ya tiene todo lo que sería un creature feature. Eh, ¿por qué me gusta tanto esto? Cuando empiezan estas películas, digo, hay películas de animales y de monstruos y eso desde los 60, tal vez antes, pero eh, llegando a los 70 se volvió una especie de género el poner un monstruo am, o un animal, sobre todo los mutantes. ¿Mm? Digo, si recuerdan películas como Spiders o como Ratas, Ratas, no me acordaba de esa. es buena. Ay, y se puso de moda Mm. también como esas leyendas urbanas. ¿Te acuerdas de que decían que siempre había viviendo como lagartos gigantes en los, ¿cómo se llama? En las En los alcantarillas, sí. túneles, no sé, de la ciudad, de cualquier Sí. ciudad de drenaje? O sea, el drenaje que Ah, estaba lleno como sí, de cocodrilos o caimanes gigantes que te podían tragar. sí, sí, sí. Justo, de hecho, está la película de Alligator y las de, ¿cómo se llamaba? Ah, hay una película que es un tiburón combinado con un calamar y Em, hay una que enfrenta a un cocodrilo con un pulpo gigante, un calamar gigante. Muy japonés Eh, esa onda. sí, 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 pero son muy americanas. Pero bueno, el caso es que ese ejemplo presenta perfecto las tres cosas que debe tener esa película, ¿no? La de Algo ratas, natural, la de ratas es donde ajá. salen las ratas gigantes. Es que hay dos, hay una con ratas gigantes y hay una donde es como una infestación de ratas. Tal vez la estoy confundiendo, a lo mejor es la misma, pero según yo son dos diferentes. Porque ah, hay una con, ¿cómo se llama este tipo que salió una de Scream, que es el policía? Eh, y bueno, hay una con él y hay una de los setentas de ratas. Entonces, en mi mente son dos diferentes. Puede Fíjate que que esté mezclando alguno. esta de las ratas gigantes no es de los 70, se ve como 90s, muy de los 90s. Tenemos tecnología, ¿no? Es tecnología. Pero a final de cuentas, el asunto es que estas películas se basan en esto, de una, un enemigo natural. Podría ser mutante o no, pero a fin de cuentas es un enemigo natural. Es la sobrevivencia de las personas. Y a ver, Esta tengo que te voy a ratas, no, no, contar, ¿ya la encontraste? sí, solo Porque me que, estaba acordando de la película de Pirañas también.
Pirañas también es un gran ejemplo, sí. Mira, Ratas, Noche de Terror de 1984. Y sí, ajá, es un grupo de gente que empieza a recibir ataques de unas ratas, ¿cómo se dice? No mutadas, pero que cambian su actitud, sus costumbres y ¿Mutación? empiezan a... Sí, supongo. Y la otra, me voy a avanzar por películas y después vamos regresando en temas, porque estoy seguro que cuando empiece a mencionar más películas te van a venir más a la mente. Ok. Eh, la segunda que quiero mencionar, y es una de mis favoritas de toda la vida, es Tremors, la de... sí, ya la recordaste. Esa, esa me encanta porque, aunque sigue siendo una bestia extraña, a final de cuentas es una especie de mutación de gusanos de tierra. Am, Súper desarrollados y a lo mejor muy fantasiosa, pero a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Una criatura natural, que es la principal amenaza, no humana, y las personas del pueblo tratando de sobrevivir a estos gusanos. Más es un clásico de Canal 5. Sí, claro, claro. Yo creo que Canal 5 se abrió mucho por esa película. Creo que la pasa que te gusta unas 3 veces al mes. No lo dudaría, ¿eh? O sea, esa, Titanic cuando llega a noviembre, bueno, ese tipo de películas que a final de cuentas todos los que la han visto eh, van a coincidir, o espero que coincidan, que ver un monstruo es una diversión diferente a que si viéramos solamente un asesino, por ejemplo. Eh, Hay una mezcla entre horror, en el sentido de que te causan conflicto y no quieres ver a los animales, am, pero también un poco de miedo de que te salga eso. Por ejemplo, ahorita que mencionabas las leyendas urbanas, ¿no? Creo que todos en algún momento tuvimos miedo de que nos saliera un cocodrilo en el baño, o que estuvieras, no sé, en la calle y de la alcantarilla sale uno, am, o que había muchas leyendas, creo que es más para Estados Unidos, pero de animales que vivían abajo o detrás del retrete. eh, Digo, se van a acordar de la araña detrás del retrete, también es como muy socorrido. Pero bueno, sigue siendo estas tres reglas, ¿no? De cómo sobrevivir bueno, perdón, de que se trata de sobrevivir a una amenaza natural y de algún tipo de bestia o mutante. La otra que quiero mencionar como digamos, muestra o de ejemplo es Jurassic Park. Mm, Jurassic Park, aunque es una película de acción tal vez, o la mayoría de nosotros la consideramos de acción, a final de cuentas es una película donde hay que sobrevivir a una serie de monstruos, o bueno, de animales, eh, que es algo natural, solamente fueron modificados genéticamente y traídos a la vida de nuevo. Pero también es la cuestión de la sobrevivencia a estos animales. Eh, lo que leí en algún foro hace un par de años era que la discusión era que Jurassic Park está muy ligada a esta cosa de las armas, de los ataques y ah, que está presentada como una película de acción, mm, pero las amenazas son de miedo, o sea, es el miedo que te coman. mm. Am, no solamente es disparar, destruir y todo eso. Que la escena que más me traumó es cuando el tiranosaurio Rex se traga al tipo que está en el excusado. Bueno, Momento más eh, vulnerable. ¡Oh, gato! sí, sí, anda de visita el sitio. Pero bueno, yo la considero de terror, o al menos un creature feature, porque son las tres eh, reglas, digamos. Es un animal, es sobrevivencia y está basado en cómo los humanos tienen que enfrentarse a algo, a una amenaza de la naturaleza. Eh, la siguiente película que quiero comentar también como ejemplo
y que es también de mis preferidas, es Sharknado. Uy, Ah, creo que Sharknado no tiene mucha explicación que tengamos que dar. Básicamente es algo completamente posible que un tornado traiga agua y tiburones del mar y los arroje sobre la ciudad. Creo que, digo, está la alarma muy al pendiente, ¿no? Pero, pues es lo mismo, es algo natural, tal vez un poco modificado. Digo, los tiburones con sierras, creo que es muy probable que ocurra. Y pues es sobrevivir. O sea, los protagonistas de las películas tienen que sobrevivir a las inundaciones, a los tiburones y a las inundaciones con tiburones. Pero todas las películas de terror, a final de cuentas, también las de acción tratan sobre sobrevivir, ¿no? Que Sí, a lo sí, sí, que simplemente. realmente le tenemos terror es presentar una situación en la que se ponga a prueba nuestras pocas habilidades para hacernos cargos de nuestra vida. Creo que esa es donde radica el horror. Sí, eh, lo que me lleva a la última película, y tu comentario quedó muy bien. Si lo hubiéramos planeado, no hubiera salido. La película que quiero dejar al último como ejemplo, al menos de mi lado, es la de Mimi, Guillermo Uy, del Toro. muy buena. Básicamente, eh, no es sobrevivir a unas cucarachas modificadas genéticamente, claro, pero es sobrevivir a ellas. Entonces, son las mismas tres reglas que cumplir, son animales mutados, y como tú dices, es el miedo a que no podamos sobrevivir a algo más fuerte que nosotros. En este caso es un animal que ya está súper preparado para la vida, y además nosotros mismos le provocamos que tenga mayor fuerza, y le dimos armas para podernos cazar sin inconvenientes. Eh, lo que yo quisiera agregar a tu comentario es que no solamente es la sobrevivencia, sino creo que es un poco más importante este asunto de que no tengamos las habilidades para sobrevivir. O sea, en una película de acción, de una u otra manera siempre está la posibilidad de que alguien de nosotros sea un ex héroe militar que sepa manejar las armas, o que sepa volar un helicóptero, o que la Roca venga y me cargue en sus brazos gigantes. Pero es básicamente humano contra humano, o humano contra máquina. Y en un creature feature lo importante es que veamos un monstruo, y que durante los ochentas y noventas fue eh, parte del atractivo ir a ver una película donde un monstruo era el principal en las escenas, ¿no? Hay unas películas que no quise mencionar a propósito, que son las clásicas de Universal, ¿Cuál? porque por ejemplo, el monstruo de la Laguna Negra, ah, Claro. podríamos decir el Hombre Lobo, eh, incluso alguna que yo soy muy fan, La Cosa del Pantano. Eh, El pantano. Creo que esas deberían tener su propio programa por, Sí, por, ser- por lo clásico y por la época. Pero, por ejemplo, yo podría incluir en esta categoría Creatures sin problema, Gremlins. Gremlins. ah, no sé si por ejemplo, ah, entre los episodios o las temporadas de Stranger Things también hubo esta sensación de que era el monstruo el principal, no siempre era los poderes o la trama de que andaban buscando a Eleven y se la querían llevar, etcétera, sino que el Demogorgon y eso, pues es un personaje principal, y a final de cuentas, muy ochentero el tema, pero también es el monstruo, el principal enemigo o la principal amenaza en la serie, ¿no? Eh, ya hablamos de ella, pero Alien también aplicaría como un creature feature. Ah, Oja. y la cosa, ajá, sí, sí, sí. Lo que más me gusta de esta situación es que
se presta para tener algo eh, muy sorprendente y, y dentro de lo natural de las amenazas, entre comillas, tener algo supranatural o supernatural. Por ejemplo, un cocodrilo de 15 metros de largo, ¿no? O anaconda. O anaconda también es un gran ejemplo. Eh, Ahí no está mutada, es simplemente una anaconda que creció mucho y que es una leyenda de la zona, ¿no? Pero es lo mismo, es una situación natural a la que hay que sobrevivir, un animal al que hay que sobrevivir, y es Ice Cube sobreviviendo sin tener que rapear. Entonces ahí también entra, por ejemplo, Godzilla, King Kong. Sí, ajá. Sí. Sí, sí, sí. Godzilla, el rey de los monstruos, básicamente es este miedo de la Guerra Fría, de las situaciones nucleares y de los accidentes nucleares y bueno, que una lagartija destruya tu ciudad y tu país. Eh, King Kong, por ejemplo, Lagartija nipona. una lagartija, de hecho, creo que debería ser caribeña, ¿no? Por el tipo de lagartija. Bueno, que parece un igual. Bueno, en fin, El chiste es porque que luego ya muta vamos a en meternos. Japón. Ajá, sí, sí, sí. De hecho, se supone que muta cerca de Hawái, ¿no? A ver, te voy a decir una cosa, nunca he sido fan de Godzilla, así que no estoy muy enterada de cómo es su origen, cuáles son con las criaturas que tienen como aliadas, o ni de la serie ni de las películas. Yo sí, y uno de los digamos, inicios o de las zonas donde se marca que Godzilla pudo haber crecido, fue cerca de Hawái, o al menos entre la zona entre Asia y Hawái. Am, y si esto se aplica como canon, entonces en el universo de Godzilla también existe Bob Esponja. Lo Ok. que, lo que volvería a Bob Esponja un creature feature eh, de nuestros tiempos. Pero bueno, am, por ejemplo, King Kong, ¿no? King Kong es una bestia gigante, no mutada, sino que simplemente creció de ese tamaño, aunque depende de la versión que veamos, ¿no? Pero es un monstruo, es un gorila gigante que se lo llevan a Nueva York, se escapa y hace un destrozo, se sube al edificio Chrysler, se roba a la rubia, intenta destruir los aviones y es algo natural que tenemos que sobrevivir. ¿Qué categoría también entran los vampiros? No, porque los vampiros son sobrenaturales. Es como una mutación a la sangre. Pues es que depende cómo lo veas. Si fuera un vampiro, por ejemplo, am, los de John Carpenter, por ejemplo, es como no sé si llamarlo mutación, pero al menos una infección tal vez, ¿No? podrías considerarlo un monstruo. Si fuera un vampiro que solamente trata de alimentarse ya, tal vez podrías considerarlo como un monstruo. O Pero, el vampiro que sale en Lot. ajá, por ejemplo, ese es un gran ejemplo. Solo que el vampiro de Salem Slot es una criatura paranormal, porque sigue siendo un vampiro que viene de otro lado y Tusalén, ¿no? No convierte, me recuerdo. ajá, convierte a la gente y aparte tiene, los vampiros tienen debilidad con los símbolos religiosos. Entonces ya no es una amenaza, Ojo. tal vez sí, ajá, pero termina siendo una amenaza paranormal, entre comillas, o sobrenatural, perdón. Eh, por ejemplo, ¿cómo se llama esta película? El hombre derretible, o no recuerdo cuál es el nombre, Radioactivo. por ejemplo, ajá, termina siendo una criatura mutada, aunque estamos a mitad de camino entre si es una criatura mutada o es una persona la amenaza. Hombre invisible.
como el hombre invisible. Por ejemplo, el hombre invisible está mutado por lo que se inyecta, pero sigue siendo un humano como principal amenaza. Ejemplo, el doctor Jake. El Doctor Jekyll, bueno, ¿a eso te refieres? ¿A Jekyll y Mr. Hyde? Ajá. Ok, el Doctor Jekyll y Mr. Hyde entra en todas estas categorías de que es una mutación, es un riesgo, pero al ser una persona, Mm, creo que sería un creature feature cuando la película muestre más al monstruo. Por ejemplo, en Van Helsing. mm, Van Helsing yo la considero una película de creature feature mm, porque la parte religiosa y paranormal la usan para meter a los monstruos, pero la manera en que empieza la película es el monstruo de Hyde mm. eh, siendo cazado. No es un monstruo, por ejemplo, como en el libro que te cuentan la historia de cómo están estas situaciones de misterio y de cómo cambia su personalidad antes de físicamente. Creo que el libro sería misterio, eh, y dependiendo cuál película veas, a lo mejor podría entrar como creature feature. La Liga de los Hombres Extraordinarios, por ejemplo, yo la consideraría como un creature feature. Ejemplo, el hombre Prometeo, doctor Frankenstein. Yo creo que esa sí es un creature feature, Mm, porque es una construcción, no es una persona que haya sido modificada, por ejemplo. Y técnicamente la amenaza no es un humano. Eh, Depende del nombre que le quieras poner, cuerpo reanimado si quieres, pero no es un humano per se, mm, es una construcción. El moderno Prometeo, ah, creo que parte de la ideología, o al menos de lo que me gusta a mí, cómo se presenta en el libro, e incluso en la serie de Penny Dreadful, es qué buena serie es, me encanta, ya van muy como buena, 4 veces que la veo, muy buena. muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. Eh, Creo que ahí es una construcción eh, parahumana, tal vez, no sé qué palabra sería la más correcta, pero esta situación personal, ideológica y de sentimientos, am, y de ideologías también, eh, creo que lo vuelve una amenaza más psicológica que física. Entonces creo que, o sea, técnicamente podría ser un creature feature, pero pues depende cómo lo presentes, ¿no? Puede Mm, ser un humano modificado. Yo creo que no. Yo creo que debe ser una construcción. Am, pero bueno, es un ejemplo de cómo se pueden mezclando las cosas y cómo puedes tener una criatura modificada o mutada. Por ujú. ejemplo, el Doctor Caligari, am, la Tienda de los Horrores, cosas así. Donde vas a ver un monstruo la película, que creo que como comentario final al menos, eh, yo diría que si tú vas a ver la película por ver un monstruo, yo creo que en tu corazón ya es un creature feature. A ver, entonces, ejemplo, yo me voy por capítulos de la dimensión desconocida. Esta dimensión desconocida de los 80s, porque de los 90s también hay muy buenos capítulos, pero acordé de esta porque también hay una parodia muy buena en la casita del horror de los Simpson. Es Sí. la de Pesadilla a 20.000 pies. Ujú. Es donde está una persona en el avión y está esta criatura que está destrozando el avión poco a poco. Sí. Los Simpson está destrozando el autobús. Entonces, Ujú. esa es una, o sea, la verdad es que no tenía muy presente qué era lo que te referías cuando hablaste del tema, y ahorita que me lo estás, que diste los puntos de cómo debe ser, creo que entra perfectamente esta categoría, este capítulo de mención desconocida. Otro, a ver, déjame pensar. Películas, pues es que ya mencionaste la clásica,
que es la de Terror bajo tierra aquí en México, Ujú, es la de las serpientes gigantes. Y también ya hemos hablado de Alien y de Critters, de los tomates asesinos también. También ya habíamos hablado de Aracnofobia, también es otra de las películas. Pero hace rato te mencioné, una de las películas que a mí me traumó fue la de Pirañas. Ellas para ujú, mí sí era como, sí me las podía imaginar que me podían salir por el retrete o en sí, alguna alberca o cuando ibas a algún lago o un río, sí me imaginaba que me podían salir. Claro que no iban a salir, ¿verdad? Pero estabas chico y te imaginabas que podían salir. Y otra de que es de criaturas mutantes que me gusta mucho es Cloverfield. Esa co- Cloverfield, Cloverfield yo digo que sí, eh, porque si no lo consideras una mutación, puede ser una criatura extraterrestre, eh, pero a fin de cuentas es una criatura a la que hay que sobrevivir, y de hecho toda la película es una película de sobrevivencia. ¿Mm? Am, lo único que le podríamos poner como pregunta o como asterisco, si quieres, es si la consideras como el hombre contra la naturaleza, para coincidir con una de las primeras reglas que puse, eh, pero creo que independientemente de cuál consideres que sea el origen de Cloverfield, si es una dimensión externa, bueno, dimensión paralela, si es del espacio o si es alguna mutación, ¿Mm? o incluso por ahí leí historias de que podía ser una criatura de esos tipo, am, quiero decir dinosaurios, pero no es una palabra correcta. Bueno, una criatura antigua que estaba dormida y despierta. Creo que de cualquier manera todas es algo natural. Eh, entonces creo que se aplica como una creature feature. eh, Incluso si la quieres ver como ciencia ficción, eh, eh, terror o ciencia ficción no debe afectar a la idea de que es un monstruo que vas a ver en la película, ¿no? Una película, no estoy segura si también entra dentro de la categoría, se llama ¿Le temes a la oscuridad? Así la pusieron en español. Y yo sé que había una serie, ¿te acuerdas? Que era como para niños, que se llamaba Le temes a la oscuridad. Pero esta película sale, ¿te acuerdas cómo se llamaba la protagonista de Amigos y Amantes? La que era la super amiga de Dawson, Joy. Se casó con Tom Cruise. Ujú, Katie Holmes. Ella protagonista esta película. Película trata sobre que llegan a una casa antigua y en esta casa empiezan a ver cosas extrañas. Entonces se escuchan ruidos por las ventilaciones, por las chimeneas. Al final de cuentas, ella está cuidando a una niña, ella es madrastra. Se da cuenta que lo que había en ese lugar, lo que descubrió como el abuelo que vivía ahí, que era, creo que el papá de su esposo, eran las hadas de los dientes. Mm, Cuenta ya ujú. como sobrenatural, ¿no? Ya no cuenta como una critter feature, Sí, porque pensaríamos que el hada es un ser eh, naturaleza. místico. Ah, ok. Es Entonces que no cuenta. precisamente es ahí donde se puede discutir estas cosas, ¿no? Mm, Hay culturas que consideran a las hadas, las sílfides, los gnomos, etcétera, como criaturas naturales o por lo menos elementales. Si las consideras así, entonces cualquier película de gnomos, trolls, hadas, etcétera, sería un creature feature. Por ejemplo, eh, ¿cómo se llamaba? Leprechaun, las del duende este feo. también. Sí, sí. Esa, entre comillas, sería paranormal porque pues tiene magia y todo eso, Ah, pero pues si tú fueras si tú vivieras o fueras originaria de Irlanda, por ejemplo, ah. los leprechauns son criaturas naturales, elementales, pero al fin de cuentas de naturaleza. Entonces sería una mezcla de las dos. Eh, Hay una película que también es de mis favoritas, Cazador de Troles, Trolljägeren. Oh,
Y una donde hay una comisión, ¿no? Y que por eso hay torres grandes. No, o sea, yo la vi en el cine, tuve la fortuna de verla en el cine. O sea, de Qué repente bueno. te parece mala, pero como estructuran todo, queda magnífico. La 2 ya no me gustó tanto, pero la uno me gustó mucho, sobre todo en la parte de que los trolls huelen a los cristianos. Sí, es muy buen punto. Sí, Yo eso me creo que, encantó. yo creo que la película eh, tiene, entre comillas, la mala suerte de que empieza como una película barata, o por lo menos serie B, porque empieza como muy simple, la fotografía no es así súper hermosa, no tiene muchas cosas al principio. Cuando Aparte empiezan el a hacer ya el viaje, formato es primera persona, no sé ajá, cómo se le llame. Ajá. sí, 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 Nunca lo metraje uso, perdón. encontrado, ajá. Entonces creo que mucha gente la ve como una película o serie B o una película, mm, digamos, de segunda categoría, ¿no? No triple A. Ujú, Pero creo que cuando ya empiezan a hacer el viaje, cuando después de la primera vez que hablan con el cazador, ujú. que por cierto, para los que no sepan, ese actor, ahorita quiero encontrar su nombre, pero ese actor es un actor de comedia. Sí, tiene un programa, o tenía un programa de comedia en, ay, en su país, que se me va el nombre, pero este, Islandia, tiene, tiene un programa de Noruega. comedia y Esa es Noruega. Noruega, sí. Sí. Y a mí de las cosas esa película me parece perfecta. Creo que, creo que lo único que le falta es, eh, o hubiera sido ver cómo el chico termina de infectarse con la saliva del troll. Creo Eso que hubiera estado bueno. creo que lo único que le faltó a esa película. Todo lo demás me parece perfecto. O sea, el final me parece excelente. Am, Tal vez podrías ponerle pero a un par de escenas por los efectos, Sí, pero claro, pero, o sea, sí los efectos, como ya lo habías dicho, están baratos, pero ujú, la idea en general está muy buena. sí. De la última escena de la persecución me parece genial, me parece muy bien hecha. Cuando encuentran a los troles dormidos, me encanta esa escena. Eh, el que se convierte en piedra, uf, creo que es mi escena favorita. Eso y la primera vez que hablan con el cazador y el cazador les cuenta todo de manera tan natural y tan aburrida, tan, ajá, de, de, de burocracia. Ese toque me pareció excelente porque tipo no lo platica como, véanla, pero no lo platica como algo súper fantasioso de soy el único que sabe cazarlos o tengo habilidades especiales, no. Pues sabemos cómo cazarlos, es mi trabajo y tengo que llevar la contabilidad de cuántos veo. Que él lo Esas, trata exactamente como una plaga que hay que controlar y no como algo mágico que hay que respetar, ¿me entiendes? No lo ve tan místico, lo ve tal cual, es una plaga, yo la tengo que controlar y punto. y a mí particularmente me da la sensación de que él y la doctora lo ven como una plaga, pero lo ven como que presentan culpa de estar trabajando en eso. Y, y creo Sí, que todos esos ajá. matices de la película son lo que lo hacen perfecto. Como las personas que matan focas. Ajá, ajá. Que, o sea, está regulado, entre comillas, pero está regulado. Tiene temporada y todo, pero creo que muchos de los cazadores, al final de cuentas, lo hacen con culpa de tengo que hacerlo, de esto vivo o de esto me dieron trabajo. Ujú. Eh, pero bueno, cazador de troll, o como se haya llamado en español. ah, Solamente le pusieron así, bueno, troll. porque después sacaron otra película que se llamaba Troll, Mm. que era la animada, no tiene nada que ver, tengan cuidado cuando la anden buscando.
Está también chida la de animada, pero no es lo mismo. Am, pero ese es otro ejemplo, ¿no? Depende cómo lo veas. Si eres de países nórdicos, los trolls son criaturas de la naturaleza. Entonces, sí aplica como creature feature. Por eso yo decía que si vas a una película a ver un monstruo, entonces es un creature feature. Ah, por ejemplo, las de Guillermo del Toro, eh, eh, La La forma del agua, la forma del eh, agua, sí, es verdad. esa yo la consideraría como un creature feature. Sí. El laberinto del fauno también, pero creo que yo la pondría primero como fantasía épica antes que un creature feature. A Mimi, que también la empezó Guillermo del Toro, pues digo, la puse como ejemplo de creature feature. Am, este, quiero pensar en algún ejemplo diferente. Coju, con cuyo. Cuyo, Cuyo es un gran creature feature, porque la amenaza es un perro. ¿Qué? Am, Podríamos discutir que si está poseído o es nada más rabia o eso, pero creo que el libro y la película lo ponen tal cual como un perro rabioso, o bueno, rabioso en el sentido de que era agresivo. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo que era un perro o con rabia, o sea, rabia la enfermedad, o rabia de agresión. Pero al final de cuentas sigue siendo una amenaza natural. Hay que sobrevivir al perro y pues una criatura modificada de alguna manera. No creo que haya mucha discusión en ese punto. Em, Creo que perdimos a Laura un momento por el internet, lo que me da oportunidad a mí de regresarme a los puntos principales. Aunque se volvió una moda muy americana, muy gringa, de ir a ver películas con monstruos y sobre todo el nombre de Creature Feature. Creo que hay ejemplos en México y en Latinoamérica con monstruos y con animales que podemos tomar como buen ejemplo, ¿no? Yo creo que a final de cuentas, si la película te causa esta sensación de estar sobreviviendo, de que tienes que sobrevivir a un animal, a un monstruo, a una criatura fantástica, pero sigue siendo una criatura, yo creo que bien se puede considerar como un creature feature sin ningún problema. Am, y bueno, yo creo que por aquí podemos terminar este episodio. Ah, Laura tiene problemas de internet, entonces vamos a dejar que se acomode. em, Así yo me adueño del final del episodio. Y me gustaría que ustedes nos comenten debajo en la caja de comentarios o en redes sociales cuáles son sus películas de animales, de monstruos, o de este tipo de series favoritas. Busquen en internet Creature Feature, hay muchas, hay muy buenas. Y particularmente quisiera que vieran Trolls o Troll Hunter, Troll Jägeren, como sea que se la encuentren, porque es muy buena. Y si la ven, coméntenos cuál es su parte favorita de la película. Y si ustedes creen que se puede hacer aquí en México algo similar. Por mi parte fue todo. Gracias a Laura por haber estado conmigo. Se despide usted de Omar. Y esto fue La Galería Nocturna. Ah, te regresaste, Laura. Se sobrecalentó y dejó de Oh, funcionar. Entonces ahora te estoy siguiéndole de la compu. bueno, mira, ya me había adueñado de la despedida del episodio, pero Ah, ok, aduéñatela. eh, si Aduéñatela ya estás, porque se ve terrible la pantalla o sea, la cámara de la computadora se ve terrible. bueno, entonces yo lo que les estaba diciendo era que de mi parte yo les invito a que vean la película de Trolls, eh, o Troll Hunter, como sea que la encuentren, porque se llama, su nombre original es Trolljägeren, que es cazador de troles. Ajá. Entonces no sé si la van a encontrar como cazador de troles o Trolls o Troll Creo que Hunter. está en Netflix, ¿eh? Si no mal recuerdo.
La voy a buscar porque la última vez que la quise ver no estaba en Netflix. Eh, Me la topé en la tele, de hecho, me la topé creo que en unos como Cine Canal o algunos canales de Ajá, cable, ¿no? Pero la van a identificar porque en la portada viene un troll persiguiendo una camioneta, ajá, y van a entender esa escena. sí, Ah, yo les pedí que la busquen, que nos digan cuál es tu escena favorita sí. y además si creen que se puede hacer algo similar aquí en México con alguna criatura que nosotros tengamos como natural. ¿Chupacabras? Chupacabras, habría que definir si es puertorriqueño o mexicano, pero supongo que aplica. Entonces, pues te agradezco, Laura, por estar aquí. A ti por invitarme. Eh, Nos vemos en el próximo episodio. Ujú. Am, y hay otra cosa que quiero agregar, de hecho, se me acaba de venir a la mente. No me acuerdo si lo discutimos en el episodio pasado o fue una plática entre nosotros, pero se me vino a la mente la última escena de la película de los Gremlins, la uno. Y se los voy a decir. Esta noche, cuando se vayan a dormir, cuiden muy bien las puertas, cierren las ventanas y vigilen debajo de sus camas. Sí. Esto fue la Galería Nocturna. Gracias.